C presenta Usted Decide, Consulta 2018. Amables televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Usted Decide, Consulta 2018. El sí ganaría en las 7 preguntas de acuerdo a un conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Estén muy atentos, estaremos dando detalles, incluso desde la propia sede del organismo electoral. Pero antes vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Rosa Elena Vázquez. Ella se encuentra precisamente en la delegación del CNE en Guayas. Rosa Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Quisiera preguntarte cómo va el desarrollo de los escrutinios a esta hora, 10 de la noche. Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches. Aquí en el Salón de la Democracia, justamente en la delegación electoral del Guayas, a las 9 en punto de la noche, inició ya todo lo que tiene que ver a la sesión permanente del escrutinio de todas las actas de la provincia del Guayas. La información amplia la daremos a conocer en breve. Muchas gracias, Rosa Elena. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Hasta tanto, quiero contarles que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, anunció a las 8 de la noche resultados parciales de la consulta popular y referéndum. Añadió que las cifras tienen un 99% de... Escrutado 1.885 actas, de un total de 2.121 actas seleccionadas y que agrupan a una muestra de más de 779.300 electores. Con un nivel de confianza del 99%, se ha determinado ya la muestra del referéndum y consulta popular 2018. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto? Por el sí, el 74%, por el no, el 26%. Pregunta 2 de referéndum. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015. Por el sí, el 64.3%, por el no, el 35.7%. Referéndum, pregunta 3, que dice así. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde? Por el sí, el 63%, por el no, el 37%. Pregunta 4 de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? Por el sí, el 73.8%, por el no, el 26.2%. Pregunta 5 de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con el anexo? Por el sí, el 68.9%, por el no, el 31.1%.
Consulta popular, pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo? Por el sí, el 63.2%, por el no, el 36.8%. Y por último, la pregunta 2 de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Por el sí, el 67.6% y por el no, el 32.4%. El presidente Lenín Moreno, tras conocer los resultados del conteo rápido del CNE, dijo que el sí que promovió se convierte en un gracias al pueblo ecuatoriano. Añadió que los partidos políticos tienen el compromiso de renovarse para decirle adiós a la vieja forma de hacer política. Enseguida, un extracto de sus declaraciones. Hoy ha triunfado la democracia y de manera contundente. El pueblo ha dicho sí. La democracia ha triunfado con el sí. Hoy todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. Un abrazo afectuoso a todos mis compatriotas. La victoria del sí es la victoria del país. Hace muchísimo tiempo que no habíamos tenido así una causa nacional. Un objetivo de todos, que no excluye a nadie. Esta consulta fue una causa común que hizo que todos votáramos con el corazón. Agradezco el arduo trabajo del Consejo Nacional Electoral, a sus consejeros y funcionarios por la organización de estos comicios. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Tienen la obligación de renovarse. Y bien, amigos televidentes, a esta hora de la noche hacemos un enlace con nuestro compañero Héctor Romero, quien se encuentra precisamente en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito. Novedades, Héctor, te escuchamos. ¿Cómo han variado los resultados? Gracias, buenas noches. Y cuando ya han transcurrido 5 horas que culminó el proceso de consulta popular referéndum, hasta el momento ya se ha superado el 50% de las actas escrutadas. Comentábamos minutos antes con la consejera Luzaro que los resultados del conteo rápido y las actas escrutadas son similares. Bienvenida, buenas noches, consejera. ¿Ustedes con esto corroboran los resultados del conteo rápido? Efectivamente, muy buenas noches a la ciudadanía. Tal como habíamos tenido los resultados de garantizar un 99% de ser eficientes, de ser reales los datos, nos dejábamos un punto más o menos de margen de error, pero vemos que cada vez se achica más bien ese margen es cada vez menos, y a esta hora, a las 10 de la noche, tenemos un 55% ya de los resultados de cada una de las juntas receptoras del voto de los recintos, tanto de los que son de RTPA, recintos de transmisión de resultados de las actas, como también de aquellos recintos de difícil acceso que fueron implementados estos nuevos dispositivos satelitales, y que eso permite que por primera vez en el Ecuador, en los años de democracia, podamos incluir a pueblos y nacionalidades de manera real, eficiente y ágil, con resultados que permita que ya no se queden rezagadas esas actas para 5 o 6 días hasta que puedan salir del interior, sino que haya una transmisión directa precisamente hasta los centros de transmisión de cada provincia. Consejera, a este paso, a este ritmo, podríamos decir que unas 4 o 5 horas más, es decir, 1 o 2 de la mañana, ya estaríamos con el escrutado el 100%.
A ver, yo no creería que el 100%, ¿por qué? Porque no creo que ningún proceso sea perfecto, es perfectible. Y siempre habrá alguna que otra acta que tenga inconsistencias, ¿no? Lo bueno es que las actas estén como estén, así estén con inconsistencias, son subidas ya al sistema, son subidas a la página web y cualquier ciudadano del Ecuador o del mundo puede entrar a la página web y verificar cómo están las actas. Puede que de repente una inconsistencia porque falte una firma del presidente o presidenta, secretario o secretaria de la Junta, o porque a lo mejor no coincide las cifras con lo que está en letras. Por esas razones suelen ser las inconsistencias y por eso es que no podríamos garantizar el 100%, pero sí un altísimo porcentaje de la efectividad de los resultados. Consejera, y de aquí viene un proceso de apelación, podríamos decir precisamente lo que usted está explicando. ¿Eso nos tomaría algunos días o cuál es el trámite a seguir? Bueno, el Consejo Electoral, por ley, por el Código de la Democracia, tiene hasta 10 días para proclamar resultados. Pero como estamos buscando el acelerar, hacer las cosas bien, por cierto, pero siempre achicando los tiempos con este sistema de los dispositivos, ya sea por los de conexión directa a través del CNT o de los dispositivos que hemos implementado para este proceso, tenemos el tiempo que podamos, que no creo que lleguemos a los 10 días, pero en cuanto el Consejo Electoral proclame los resultados definitivos, en ese momento se notifica a cada una de las 40 organizaciones, las 16 políticas y las 24 organizaciones sociales, notificaremos precisamente dándoles a conocer los resultados. Luego ellos tienen ahí 2 días para impugnar ante el Consejo Nacional Electoral, están en su legítimo derecho, y luego nosotros tenemos 3 días para responder de acuerdo a lo que corresponda. Es decir, tenemos un plazo más o menos de 10 días de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia. Sí, 10 días, pero para dar resultados. Eso es lo que teníamos. Lo que ocurre es que en esta ocasión, recordarán que la vez pasada, en el 2017, ya nuestros técnicos y el sistema mismo permitió escanear las actas, ¿cierto? Ahora ya hemos implementado, pero solamente de aquellos que tenían el RTPA. Ahora, en cambio, al tener ya incluidos los 164 recintos de difícil acceso, eso garantiza de que la mayor cantidad de actas sean procesadas esta misma noche. Pero, repito, si hubiera una inconsistencia, o porque no firmaron, se les pasó por alto el no firmar el presidente o secretario o secretaria de la Junta, y es una razón para una inconsistencia. O si de repente, por decir, aparecen que cada Junta tenía 400 votantes, y se me ocurre, aparecían 300 en números y aparece 320 en letras. Eso también es considerado como una inconsistencia, o viceversa. Entonces, ahí no creemos que el 100%, pero será un bajísimo número de actas que haya que, por ley, revisar en las delegaciones. Nosotros estaremos siempre abiertos a seguir informando con la veracidad del caso a la ciudadanía. Ok, y agradecemos a la consejera Luz Haro. Como ustedes han escuchado, ese es el proceso que se deberá seguir. Hasta el momento ya se ha superado el 50% de las actas escrutadas y se prevé que unas 4 o 5 horas más ya se podría llegar al 100%, pero de ahí hay que esperar la posibilidad de alguna acta con inconsistencia o que alguna organización política presente algún tipo de apelación. Esta es la información que nosotros generamos desde el Consejo Nacional Electoral ubicado en el norte de Quito. Continúan ustedes con más información. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Gracias por ese reporte en vivo desde el Consejo Nacional Electoral. Y vamos de inmediato, si la producción me lo permite, revisar algunas cifras que quisiera compartir con ustedes en pantalla. En cuanto a los resultados de conteo rápido del CNE. Actas procesadas, más del 50%, como ya lo decía Héctor Romero en su reporte. De aquello se ha contabilizado más de 18.000 actas y están en proceso de validación aproximadamente 15.000 actas. Es importante destacar también de lo que se ha escrutado hasta el presente momento. El sí, en cuanto al conteo rápido, ganaría en las 7 preguntas. Y es así que quisiera compartir con ustedes los porcentajes de los resultados de este conteo rápido. En la pregunta 1, ganaría el sí con el 74.12% versus el no en la pregunta 1 con un 25.88%. En la pregunta 2,
gana el sí con un 64.86% versus el no con 35.14%. En la pregunta 3 gana el sí con un 63.68% versus el no con un 36.32%. En la pregunta 4 gana con un 73.94% versus el no con un 26.06%. En la pregunta 5, 69.28% a favor del sí versus 30.72%. En la pregunta 6, 63.85% a favor del sí versus 36.15% el no. Y la pregunta 7, 67.99% a favor del sí versus 32.01%. Así estarían hasta el momento los resultados del conteo rápido, de acuerdo a lo que ha publicado ya el Consejo Nacional Electoral. Y ahora quiero contarles que el ex candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, tras conocer los resultados, dijo que hay que festejar el triunfo, pero una vez que culminó el tiempo de las preguntas, ha llegado el momento de las respuestas. Y añadió que espera que el presidente Lenín Moreno sepa leer el mensaje de los ecuatorianos en las urnas. Festejemos quienes fuimos coherentes y siempre nos opusimos a la reelección indefinida. Plantear y defender la consulta no fue para nosotros un cálculo político, siempre fue una responsabilidad democrática. Hoy, con fuerza, con frontalidad y firmeza, podemos decir que Correa es parte del pasado. Correa es parte del pasado y el presidente Moreno tiene por delante el desafío de terminar con el correísmo. El Ecuador ha respondido con contundente claridad lo que el gobierno le consultó. Pero el presidente Moreno no se puede sentir ni satisfecho ni muy cómodo, porque ahora le llegó el turno de responder a él, de responder esas preguntas que se las hacen ustedes los ecuatorianos. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también se pronunció sobre los resultados del conteo rápido del CNE. Enseguida, un extracto de sus declaraciones. Yo no me retiraré de servir a los ecuatorianos nunca, nunca, porque yo creo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y los ecuatorianos merecen el concurso, la opinión y la acción de toda persona que quiera mejorar su calidad de vida. No necesariamente para eso tengo que ser candidato a presidente de la República. De manera que eso es lo que le puedo decir al día de hoy. En la Asamblea, ni loco. Bastó que se diga que se iba a hacer una consulta, bastó que se diga que se iba a tratar de la derogatoria de la ley. Antes de que se realice la consulta, la construcción empezó a recuperarse. Y ahora que ha ganado ampliamente la derogatoria, definitivamente se va a recuperar aún más. Hay dos dínamos en la economía, turismo y construcción. Y yo diría construcción y turismo, dependiendo de los países. Bien, amigos, y a esta hora volvemos a enlazarnos con Rosa Elena Vázquez desde la delegación del Consejo Nacional Electoral del Guayas. Rosa Elena, adelante, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bueno, en este momento nosotros nos encontramos en la sesión del Pleno, justamente la sesión pública permanente de escrutinio de todas las actas, y aquí se encuentran ya trabajando arduamente desde las 9 de la noche cuando inició esta sesión pública permanente. A las 5 de la tarde empezó primero la sesión extraordinaria con 2 puntos del orden del día. Se hizo un reporte de encerramiento, que es lo típico que se hace del sistema, y luego empezó el escrutinio, procesando la votación primero de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria, que son 3.700 en Guayas, y escrutando el voto en casa, que son 122, y centros geriátricos, que son en total 82. Junto a nosotros se encuentra el presidente de la Junta de la Delegación Electoral del Guayas, Virgilio Luna, para que nos indique, bueno, ustedes empezaron, muy buenas noches, con ya la sesión permanente, eso a partir de las 9 de la noche. ¿Esto qué implica? ¿Qué están haciendo? Porque también incluso están aquí los digitadores. Ahorita nosotros estamos ya aprobando, validando las actas válidas, ¿sí? Que se han subido al sistema, ¿no es cierto? Entonces, estas actas ya se aprueban, ya se suben los resultados, y quedan las actas con inconsistencia numérica o como falta de firmas, quedan como suspensas para ser tratadas posteriormente. En lo que tiene que ver al conteo que ustedes realizaron con las actas que llegaron de las personas privadas de la libertad y de las personas del voto en casa, ¿esto ya concluyó? El escrutinio ya concluyó. El escrutinio, ahorita están procesando ya las actas, están elaborando ya las actas, y estas inmediatamente serán tratadas por la Junta, ¿sí? Las actas válidas, ¿no es cierto? Y si hay alguna inconsistencia en actas, serán tratadas posteriormente. ¿Cuándo ya se podrá conocer el primer corte? Bueno, yo estimo que un primer corte ya lo tendremos más como a partir de las 12 de la noche. 12 de la noche el primer corte. En todo caso, ¿cómo ha sido el proceso electoral en toda esta jornada, ya ahora a esta hora de la noche, que ustedes ya pueden tener un ámbito general de todo lo que ha ocurrido? Normal, cada uno de los recintos, cada una de las juntas receptoras del voto están realizando todo el proceso de escrutinio y levantando las actas respectivas. Vimos que empezaron incluso a llegar también ya los policías con las actas, primero de los recintos más cercanos. De los recintos más cercanos, ¿cierto? Posiblemente están llegando ya de la parroquia Tarqui, de algunos de los cantones más cercanos, Durán, por ejemplo, ya debe estar llegando, ¿sí? Ok, muchísimas gracias al presidente de la Junta, Virgilio Luna, de la Junta de la Delegación Electoral del Guayas. Esta es la información que nosotros podemos registrar hasta el momento acá. Más adelante seguiremos con ustedes con más información de primera mano desde aquí, desde la Delegación Electoral del Guayas. Muchas gracias, Roselena, por tu reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Amigos, es momento de irnos a una pausa. Pero cuando regresemos, tendremos en nuestros estudios en vivo al alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Sadi, con reacciones en torno a los resultados del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, que ya da un virtual triunfo al sí en las 7 preguntas de la consulta y referéndum. Ya regresamos. Bien, amigos televidentes, estamos de vuelta y como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida al abogado Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil, quien nos honra con su presencia. Buenas noches, señor alcalde, bienvenido. Luisa, buenas noches y cordiales buenas noches a los televidentes. Alcalde, el sí, de acuerdo al conteo rápido que realiza el Consejo Nacional Electoral, triunfa en las 7 preguntas de la consulta popular. ¿Cómo interpretar esta votación, que es la expresión democrática y soberana del pueblo? Exactamente así. El primer triunfo del pueblo ecuatoriano es poder decidir parte importante de su futuro en forma directa, sin intermediario. Esa es la diferencia entre una consulta popular como esta y una asamblea constituyente donde usted elige asambleístas que no siempre hacen lo que quiere el pueblo. Hay veces hacen lo que le da la gana. Aquí no. Aquí de la pregunta 1 a la 5, una vez que se publique oficialmente el resultado de la consulta,
automáticamente la voluntad popular a través de las respuestas y los anexos quedan convertidas en normas obligatorias en la República. Y respecto a la pregunta 6 y a la 7, el presidente tendrá, en la 6 sobre todo, 15 días para mandar su proyecto de derogatoria de la ley de plusvalía, más los complementos necesarios, y la Asamblea 30 días para resolver. Lo importante es destacar que el 67-83% en promedio de las 7 preguntas donde el sí ha triunfado, da un promedio de 67-83%, es superior inclusive al 63% con que fue aprobada la Constitución de Montecristi el año 2008, que entonces se destacó como una avalancha de votos. Quiere decir que le da más validez y más consistencia entonces a este pronunciamiento. Lo otro es respetar la voluntad popular. La gente que votó por el no tiene varios motivos para votar por el no. Hay uno que jamás ha esgrimido: dañar al Ecuador. Nadie vota para dañar a su país. Por lo tanto hay que respetar. Ahora, triunfó el sí, ampliamente, más de 2-1, con la visión que tenemos aquellos que queremos hacer bien al Ecuador, que queremos libertad, democracia, sanción a la corrupción, pero sobre todo calidad de vida mejor, empleo, progreso en libertad para los ecuatorianos y especialmente para los pobres y la clase media. Abogado Nebot, ese sí, esa victoria, usted ha dicho, es la victoria del país y aquí no hay que personalizarlo. Pero cuando hay un ganador, también hay un perdedor. ¿Quién pierde en esa votación de un 30% que ya algunos se la atribuyen, ¿verdad?, a personajes de la política nacional? Bueno, usted sabe que yo soy muy peculiar en mi forma de ser y en mis análisis. Pierde, aquí no pierde nadie. Aquí no pierde nadie. Los que creen que han ganado como personas y partidos están tan equivocados como el que cree que habiendo perdido también ha ganado porque le pertenece el no. No. ¿Esa votación del 30% no pertenece a los que promovieron la campaña por el no? No, ni la del 67-83% pertenece a los que promovimos la campaña por el sí. Y déjeme decirle por qué. Porque en un análisis entran muchos factores. El político entra. El político entra, no es el mayoritario. ¿Cuál es el político? La simpatía hacia un candidato, hacia una persona, el odio hacia otra persona. Pero el que me importismo también entra, y gente no le interesa lo que debería interesarle por X motivos, especialmente cuando se va alejando el tema de los centros urbanos. Pero la mayoría de la gente, con más información, con menos información, con más intuición, con menos intuición, con más interés o menos interés, pero con interés, responde a lo que se le ha planteado. Y por eso vea usted la diferencia entre las votaciones de las distintas preguntas. Hay preguntas de respuestas más obvias, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con que los condenados en sentencia por corrupción ya no vuelvan a la función pública? ¿O la muerte civil? Difícil decir que no a eso, hay que decir que sí. ¿Está usted de acuerdo que a un violador de niños se lo pueda enjuiciar sin perjuicio del tiempo transcurrido? Difícil decir que sí. Hay preguntas más complicadas, más ideológicas, que demandan una mayor comprensión o que tienen distintas visiones. Pero el pueblo ecuatoriano no es un hato de ganado que vota sí, porque unos políticos le dicen que vote sí y que vota no, porque otros políticos le dicen que vote no. Así que aquí no hay pérdida ni ganancia de ningún político, de ningún partido político. Esa es mi apreciación. Aquí hay una ganancia de la democracia y dentro de la democracia hay un claro y rotundo triunfo 2-1 de los que están de acuerdo con que había que responder que sí a las preguntas, no al mandato de los políticos. No. Abogado Nebot, el presidente de la República, Lenín Moreno, tras darse a conocer estos virtuales resultados que dan este triunfo al sí, dijo que esto también obliga a todos los actores políticos a renovarse, a remozarse. ¿Está usted dispuesto a asumir ese compromiso como representante de una de las tiendas políticas con mayor historia y más importantes del país? Yo siempre estoy actualizándome y renovándome, salvo en asuntos inalterables como los valores. Aquí, por ejemplo, hay que arrimar el hombro por la unidad del país para sacar adelante al Ecuador, mejorar la calidad de vida de la gente, especialmente en lo económico, sin distingos, creo yo, políticos y peor politiqueros. ¿Cómo? Cuando hay iniciativas
ajenas, aunque vengan de adversarios, que son buenas para el pueblo ecuatoriano, hay que decir que sí sin condiciones. Pero al mismo tiempo, cuando vengan las que no son convenientes, vengan de amigos o de adversarios, hay que decir que no. O sea, la unidad no implica coincidencia en todo, pero tampoco implica volver a lo anterior, ese concepto arcaico de oposición. Oposición es cuando el gobierno al que yo no pertenezco dice que es de día y es de día, yo digo que no, que es de noche, porque soy opositor. No, uno se opone a las cosas que debe oponerse porque creen que hacen daño a la gente, especialmente a los pobres y a la clase media. Si las propuso uno, mejor. Si no las propuso, hay que apoyar. Pero cuando las cosas hacen bien, definitivamente no hay que apoyar el no, sino que hay que apoyar el sí. Hay que decir, sí, vamos a estar de acuerdo con esto, propóngalo quien no proponga porque hace bien a la gente. Usted dijo en reiteradas oportunidades que no volvería a candidatizarse, y con este sí en la segunda pregunta, que pues dejaría sin efecto la reelección indefinida. Muchos guayaquileños nos preguntamos cuál va a ser la suerte y el destino que corra Guayaquil, sobre todo aquellos que creyeron en la administración social cristiana liderada por usted y que han visto cambios, progreso y desarrollo en la ciudad. ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad? Según las encuestas serias son como el 89%, 89 de cada 100 personas. ¿Qué va a pasar? Es muy sencillo. El pueblo de Guayaquil, en la nueva elección para alcalde, etcétera, va a tener que escoger entre 4 grupos. Un grupo que destruyó a Guayaquil, otro grupo que no sabe nada de Guayaquil salvo querer ser alcalde, que si usted lo pone en el Guasmo no saben dónde queda la 25 de julio y cómo regresar al centro de la ciudad, y peor cómo ir a Trinitaria, porque por ahí han ido de vez en cuando en campaña y no han vuelto más. Otro grupo que hizo ciertas cosas buenas, pero que ha hecho muchas cosas malas. Y otro sector que ha hecho muchísimas cosas buenas durante muchos años, con errores que también hemos cometido. ¿Por quién cree usted que va a votar el pueblo de aquí? Seguramente por quien ha demostrado que conoce de la problemática de la ciudad y ha hecho obras por la ciudad. Yo también creo lo mismo, y además me voy a preocupar de estar en esa campaña para darle ese mensaje a mis compatriotas que residen aquí. ¿Y ya tiene la candidata o el candidato? Todavía hay figuras no, importantes. Sí, hay figuras importantes que están legítimamente aspirando a ese espacio. La persona que más posibilidades tenga de ganar, porque todas tienen idoneidad y formación y virtudes, esa será la persona que sea candidata. Pero todavía no lo han decidido. Todavía no, ni lo vamos a decidir muy pronto, todavía falta mucho tiempo para eso. Pero definitivamente al pueblo hay que orientarlo, esa es mi obligación. El pueblo puede acertar o equivocarse, ese es su derecho. Si se equivoca y pone en riesgo lo que ha ganado, que se puede perder o se puede desmejorar, las consecuencias no las va a pagar el candidato. Ese se fuga, sale por la puerta estrecha, el pueblo paga las consecuencias. Y si se acierta, no se va a beneficiar el candidato, se va a beneficiar el pueblo guayaquileño, que aunque parezca que ha avanzado mucho y ha avanzado, al punto de que hoy Guayaquil vuelve a recuperar en plena crisis el ser la ciudad y la provincia del Guayas la que más mejoró su economía y más aporta al progreso del país. Definitivamente ese pueblo sabe dónde ir, sabe qué es lo que necesita y tendrá los beneficios del caso. Pero eso es algo que el pueblo tiene que decidir. Yo soy muy respetuoso de la democracia. Yo no creo que las personas están dispuestas a perder lo que han logrado, porque hay mucho más por lograr. Aunque parezca difícil lograr más, yo no quiero decir que esto recién empieza, como dije al principio, pero esto todavía no termina. Vivir bien no termina. Hay muchas formas de vivir bien, y eso es lo que tiene que lograr el próximo alcalde, sin egoísmo. Hay gente que dice, ojalá el que venga no me supere. Yo en eso creo. Lo que quiero respecto de mis hijos. A mí me gusta que mis hijos me superen, que sean mejor que yo. Y yo tengo una familia chica que es la mía propia y una familia grande que son los habitantes de Guayaquil. Y yo quiero para esa familia que la persona que venga sea mejor que yo, porque les hará más bien del que les hice yo. Que cumplí con esa promesa que hice cuando dije, voy a hacer por Guayaquil lo que quise hacer en su momento por el Ecuador. Y modestia aparte, he cumplido con creces. ¿Y por qué no hacerlo por el Ecuador? Alguien me preguntaba por allí, pregúntale a Jaime Nebot qué va a ser el 2021, si se animaría o no a correr por la carrera presidencial.
Va a ser como la quinta vez en esta noche que voy a responder esa pregunta y voy a decir lo mismo porque no tengo otra respuesta. Mire, la gente sabe que sin perjuicio de que haya triunfado el sí, aunque hubiese triunfado el no en esa pregunta, yo no iba a ser candidato de nuevo. No es necesario. Yo creo en una reelección, no creo en la eternidad en determinados cargos para una misma persona. Decía y contaba que desde que eso se sabe, tengo personas que quieren que sea presidente de Barcelona, muchas personas que quieren que sea presidente de la República. Yo hasta que me muera seguiré siendo un gran servidor público. ¿De donde esté? No necesariamente para eso tengo que tener un puesto público. Para servir, usted, los empresarios, todo el mundo que cumple con su deber, sirve. Y para eso hay que vivir, para servir. Lo demás no sirve. El cambio del país que empieza con lo que ha sido ese pronunciamiento popular, ese cambio que de alguna manera se puede interpretar en la votación del pueblo, ¿se puede lograr per se el sí en la consulta popular o ahora sí llega el momento de acciones concretas una vez que se ha escuchado el sentir del pueblo en las urnas? El momento de acciones concretas es siempre. De acciones concretas positivas, porque para las negativas mejor es que no venga nunca. La consulta hay que implementarla, ya le dije cómo. Ahora llega el momento de implementar confianza, seguridad jurídica, estímulos, los dólares para mantener la organización, para que el Estado tenga una caja económicamente solvente que pueda hacer obra y servicios para la gente pobre, como lo hemos hecho en Guayaquil en plena crisis, que con los impuestos más bajos del país tenemos un presupuesto altísimo dedicado en 85% a servir a los pobres. Eso se puede, hay que hacerlo. ¿Se puede implementar en el resto del territorio ecuatoriano? Si se pudo en Guayaquil, se puede implementar en cualquier parte. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Vuelva usted en materia de seguridad jurídica a poner el arbitraje internacional para que la gente invierta, amplíe la frontera del empleo con modalidades nuevas de contratos parciales, obviamente atados al salario mínimo y a la afiliación al Seguro Social para que los jóvenes tengan chance, reduzca el tamaño del Estado que es obeso, no votando gente, sino votando gastos superfluos, millonarios, innecesarios, infamantes, a través de los cuales se ha dilapidado gran parte de una fortuna que debió emplearse mejor. Transforme las alianzas públicas privadas en reales herramientas de desarrollo, no en una maraña de papeles. Si mañana el gobierno quiere decir no a una inversión, diga no, pero rápido. Y si quiere decir sí, concrétela rápido. Porque este no es el último rincón del mundo donde se puede invertir. Es difícil, inclusive, invertir aquí. A eso es que hay que dedicarse. Pero eso hay que hacerlo, no hay que decirlo. Y dentro de ese contexto, ¿cuál va a ser el rol del abogado Jaime Nebot como líder del Partido impulsando eso? No, ¿Estará usted vigilante de que los resultados que el pueblo esgrimió en la consulta se cumplan? A mí la palabra líder no me gusta. Hay unos que sueñan con ser líderes y se la ponen como pijama de noche y como traje en el día. Yo seguiré haciendo lo que sé hacer, lo que quiero hacer y lo que debo hacer, luchando por el bienestar de mis conciudadanos, dando ejemplo en lo que hago y proponiendo cosas concretas que nos lleven a eso. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. Amables televidentes, ha sido la intervención del alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, dando sus impresiones y comentarios a propósito del triunfo del sí en las 7 preguntas, de acuerdo a los resultados del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía y nuevamente nos enlazamos con Héctor Romero, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito y nos tiene novedades. Adelante, Héctor, te escuchamos.
Gracias, Luisa. Buenas noches. Sí, en efecto, hace pocos minutos en rueda de prensa las autoridades del Consejo Nacional Electoral indicaron que hasta el momento ya se ha escrutado el 63%. Se espera que hasta las primeras horas de este lunes se llegue al 90%. Se ha indicado que las personas que quieran seguir informándose sobre el ingreso de la información al sistema del CNE pueden hacerlo a través de su página oficial. En estos momentos las autoridades han procedido a retirarse, al igual que los medios de comunicación que han pasado todo el día aquí llevando la información para que estén enterados sobre este proceso de consulta y referéndum. Para nosotros ha sido un placer haber compartido con ustedes, amigos televidentes, esta jornada informativa. Con esto nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Salón de la Democracia. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Héctor, por ese reporte. Gracias, y como bien nos ha indicado, solamente reiterar, se lleva escrutado de conteo rápido por parte del Consejo Nacional Electoral el 63% ya escrutado. Y ahora nos vamos hasta Manta, la segunda ciudad con mayor número de electores en Manabí. El proceso de referéndum y consulta popular se desarrolló con normalidad. 27 recintos electorales fueron habilitados para que más de 200.000 electores puedan ejercer su derecho al voto. Unos 203.000 electores estaban llamados en Manta a votar este domingo en el proceso de referéndum y consulta popular. 27 recintos electorales con 523 juntas receptoras del voto fueron habilitadas durante la jornada electoral, que inició con algunos contratiempos. Hubo meses en las que no se contó las papeletas, por el tiempo, que se inició un poco tarde. La afluencia de votantes fue masiva durante las primeras horas de iniciado el proceso, que se desarrolló sin mayores novedades. He visto que ha sido muy fluido, no hay mucha aglomeración. Sí, bastante gente, sí. Eso no hay aglomeración. No, y lo importante es que está un poco calmado del sol. En Tarqui, zona más afectada por el terremoto del 16 de abril, se registró el cambio del recinto San José, el segundo con mayor número de votantes en Manta. Está en plena construcción y todo el área de patio lo están arreglando. Entonces, al entrar la gente masivamente, viene problemas de, desestabilización de la construcción. Pese a que hace mes y medio se oficializó que funcionaría en la explanada de Playita Mía, hubo a quienes el cambio les tomó por sorpresa. Andamos perdidos, mejor dicho. ¿Ustedes no sabían del cambio? No sabíamos de dónde era el mismo. El sector comercial de Manta se activó especialmente en los sectores donde funcionaban recintos electorales. La gloria es de Dios y el negocio está caminando. En los últimos minutos previo al cierre de elecciones, cientos de personas llegaban a los recintos electorales para sufragar. Esperé el último minuto porque realmente también el clima en la mañana no favoreció mucho a las personas. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Bien, y una vez más nos vamos a enlazar con Rosa Elena Vázquez. Ella se encuentra en la delegación del Consejo Nacional Electoral en Guayas. Rosa Elena, adelante con tu reporte a esta hora. Te escuchamos. Gracias, Luisa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, estamos en este momento en un lugar donde por primera vez aquí en la delegación electoral del Guayas permiten el ingreso a la prensa. Se trata del Centro de Procesamiento de Resultados, donde hay 116 digitadores del CNE. Vamos a conversar en este momento con el director de la delegación electoral del Guayas, Marlon Nanata, para que nos explique de qué se trata esta área y básicamente qué es lo que van a hacer. Buenas noches. Roselena, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bien, en esta área es el Centro de Procesamiento de Resultados. Todas las actas que son escaneadas pasan acá, las digitamos y las subimos al sistema. Como ustedes podrán ver, al momento en la provincia del Guayas, a las 10:50 de la noche, es histórico que tenemos un avance aproximado del 65%. Yo estimo que en unas 2 horas más ya podríamos alcanzar un porcentaje bastante considerable. Y como podrán ver, todo aquí es abierto, todo es transparente, ustedes han podido ingresar, ven de qué forma nosotros estamos trabajando por la comunidad. Tenemos también instaladas cámaras en todas nuestras bodegas, las cuales ustedes también las pueden monitorear. Es decir, toda la prensa, las organizaciones políticas, los observadores internacionales pueden ver de cerca qué es lo que está sucediendo dentro del Consejo Nacional. Este es un hecho histórico y sin precedentes. Yo creo que nunca antes ustedes han ingresado acá. Pues nunca antes han podido ver si las cámaras enfocan también. Las cámaras, es importante que la ciudadanía conozca que nosotros estamos trabajando con transparencia. Trabajando con la absoluta transparencia.
Ahora bien, entonces esto querría decir que podríamos tener resultados oficiales ¿en qué tiempo? Yo creo que bastante rápido, porque siempre existen porcentajes de actas inconsistentes, lo cual hay que revisarlas. Pero como pueden ver, ya la tendencia está sumamente marcada. Estos son los resultados de la provincia de Guayas, que a nivel nacional estamos también alrededor del 68%, que es un avance muy importante, ya que recién son las 10:50 de la noche. Ahora, por el lado de acá, si mi camarógrafo me ayuda, estamos viendo que están los delegados los delegados políticos, básicamente, ¿no? Así es, tenemos sujetos políticos, ya son casi las 11 de la noche, ya la gran mayoría se han ido, pero aquí estuvieron los delegados de los sujetos políticos, viendo de que todo aquí es transparente, de que estamos trabajando de forma honesta, sobre todo por la ciudadanía, que es a la que nos debemos. ¿Los observadores también vienen a este lado? ¿Los veedores nacionales e internacionales? Así es, los veedores nacionales e internacionales también se ubican detrás del vidrio y también pueden observar de qué forma estamos trabajando nosotros. Entonces, todo el proceso en realidad se ha llevado con absoluta normalidad. Con absoluta normalidad, excepto en la mañana tuvimos aproximadamente 15, 20 juntas receptoras del voto que se demoraron un poco en instalarse, pero se fue subsanando de forma inmediata. Si nos ponemos a ver de 15 a 20 juntas receptoras del voto frente a 7.970 es un número bastante mínimo. Pero en resumen, este proceso de referéndum y consulta popular fue 100% exitoso, que fue lo que yo venía garantizando desde hace 60 días que tengo aproximadamente en esta delegación. Haciendo una actualización de la publicación, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos ya en promedio un 64%, 65%. Aquí podemos ver las 7 preguntas y cómo se ha pronunciado la provincia de Guayas. Muchísimas gracias. Gracias, economista, por esta información que tenemos de primera mano aquí en otra área de la delegación electoral del Guayas, justamente en el centro de procesamiento de resultados, donde hay 116 digitadores que están siendo observados todo el tiempo por sujetos políticos. Continúas tú, Luisa, en estudios con más información. Buenas noches. Buenas noches, Roselena. Excelente tu trabajo y más adelante volveremos a enlazarnos contigo. Ahora quiero contarles que las cámaras de La Noticia captaron el lado pintoresco de la jornada electoral por la consulta popular y referéndum aquí en Guayaquil. El look de los votantes, el ingenio de los vendedores ambulantes y otras peculiaridades fueron también parte de esta fiesta democrática. Acudieron desde las 7 de la mañana con un look descomplicado. ¿Cómo le pusiera este estilo de votación? Yo le ponía divertido, con entusiasmo, con alegría. Ese es el estilo que usted lo usó hoy. Exactamente. Es una vueltita, me encanta, mira eso, regia. Otras con todas las galas para ejercer su derecho en la consulta popular. Hoy día ejerce su derecho. Claro que sí. ¿Y el izquierdo? También, pues. Los dos. Claro. Para muchos, acudir a las urnas es una fiesta y aquí se llega en familia. Cumpliendo el deber cívico. Bueno, me encanta. Ustedes han venido preparados. Si hace sol, con las gafas, y si llueve, con el paraguas. Sí, es verdad, hay que estar preparado para todo. Los aromas de fritada, maduro, caldo de salchicha invitaban al votante a sentarse. Y aunque no encuentren una silla, la vereda es una opción. Sí. ¿Ya usted se pegó su piqueíto por ahí? Sí, ya vine picando por ahí porque tenía ya el estómago está medio vacío. Un sándwich bien bonito, me dieron un sándwich 1.50. Algunos llegaron caminando, pero al momento de ir saboreando, van a su casa trotando. ¡Ay! ¡Ay! Papá con hornado, para la gente pobre de $2 y $1.50. Sándwich a $1, nada más, para la gente pobre. Tengo la semilla de la moringa. Las 7 pepas. 7 pepas. Aquí tengo el té indio. No las 7 preguntas, sino las 7 pepas. 7 pepas. ¿Para qué las 7 pepas? Es expurgante, laxante. Los alrededores de los recintos se convirtieron en una pasarela. Aquí uno encuentra de todo. Las veo ustedes bailando, ¿cómo así? Es que estamos aquí aprovechando en las elecciones para hacer el Duran Charle de Daddy Yankee. La creatividad se evidencia al momento de uno querer trabajar. Se acomodó mi querido señor aquí, amarró aquí con lo que sea, pero la cuestión es trabajar. Claro. Bueno, como para ganar algo, una platita extra, nos tomamos esta molestia
de improvisar, como quien dice. Pero bueno, está más o menos lo que estamos elaborando. Platicar los papelitos de votación, así. ¿Usted la hizo? ¿Cómo? Yo mismo la hice, dos pedazos de plancha soldadas y aplicadas para que se pegue el plástico. Nada. ¿Cuánto espera usted ganar el día de hoy? No, unos 40, 50 dólares. ¿De dónde es usted? De Barcelona. Lo ejerzo ya por tercera o cuarta vez. Es una gran fiesta, siempre que se vota es una gran fiesta. Al caminar por la urbe recordó el baile tradicional que realizan en las calles en España, al estilo sardana. Un hombre, una mujer y bailan. Esto es como los pies así. Optimismo y qué bueno que como matrimonio estén siempre juntos. Claro, siempre juntos en las buenas y en las malas. Tenemos 41 años unidos de casado y aquí estamos luchando. Adelante. Y buen humor. Si ve un charco por ahí, ya paso nomás, no me meto con todo ahí. Así se vivió esta fiesta democrática, el lado pintoresco de las votaciones. Informó Pilar Vera. Y el presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente: hoy ha triunfado la democracia de manera contundente con el sí. Hoy todos nosotros manifestamos de manera clara y contundente, libre y democráticamente sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. La victoria del sí es la victoria del país. Ecuador dijo sí. Bueno, y a esa hora de la noche hacemos nuestro enlace con Rosa Elena Vázquez para despedir con ella la transmisión. Rosa Elena, excelente trabajo, una gran jornada, no solamente la tuya, sino la que ha cumplido todos y cada uno de los integrantes de la noticia. Así es, entiendo que ahí el trabajo continúa y de amanecida. De largo, Luisa y amigos televidentes, nosotros seguiremos aquí pendientes para dar las informaciones en nuestras próximas emisiones. Lo que quiero recalcar en este momento es que ya va avanzando en el centro de procesamiento de resultados, justamente ya los resultados finales. Hasta el momento el 69% de las actas escrutadas, y esto va ganando, como tú lo decías, aquí también en el Guayas, el sí. Es la información que tenemos hasta el momento. Continúas tú, Luisa. Muchas gracias, Roselena. Efectivamente, y bueno, pues tú lo has manifestado, lo propio se hizo desde el CNE en Quito. Ya va el 69% escrutado en los conteos rápidos anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que darían una victoria contundente al sí en las 7 preguntas a nivel nacional. Amigos televidentes, de esta manera y con esta información queremos agradecerles su amable sintonía, el habernos acompañado en todas y cada una de las emisiones informativas de una larga jornada llevada a su pantalla con el trabajo denodado y el esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo periodístico de RTS y de La Noticia. Gracias por habernos acompañado. Nuestro compromiso siempre con ustedes, con el país. Buenas noches.